el cumplimiento de la misma. Pero puede ser también que el acreedor no pueda querer la misma y pueda decir, no, yo no quiero, quiero que haga el deudor porque sé con el que tengo ese contrato, esa obligación y no es con usted, a pesar de una situación fortuita que haya podido pasar, pero tal vez el acreedor no va a aceptar esta situación, salvo que se tenga un poder, un mandato de representación legal que puede estar otorgado por la autoridad llamada por ley al efecto, que le dé el valor legal. ¿Y quién sería esta? Pues vendría a ser no otra que el notario de fe pública, a través de ese mandato, a través de ese poder de representación legal. Entonces ahí le va a dar ya el poder de representación legal y es en ese sentido que justamente con ese poder ya podría tener las facultades porque la norma, la ley ya lo está refiriendo al efecto para el cumplimiento de dichas obligaciones. Entonces, esa es otra situación que sucede al efecto. Quienes también nos dice pueden recibir el pago, la cancelación de la obligación. El pago debe hacerse al acreedor o su representante o bien a la persona indicada por el acreedor o que está autorizada por ley o por el juez. Si el acreedor ratifica o se aprovecha del pago hecho a la persona no legitimada para recibirlo, el deudor queda liberado. Entonces, ¿a quién debe pagar el deudor? A la persona correcta. ¿Y cuál es la persona correcta? El acreedor de quien se ha pagado o el acreedor mediante poder o mandato le ha indicado que le haga la cancelación. Le dice, sabes, yo estoy de viaje, yo no puedo entregarle nomás el dinero, es mi hermano, es mi primo, es mi hijo, es mi esposo, mi esposa, mi sobrino, entregale nomás a él. A veces hasta el deudor puede a veces desconfiar, ¿no? Y decir, pero por ahí le entrego a él y él después se va a negar que no has recibido. Puede ser también esa situación, ¿no? Pero si el acreedor ya le está autorizando al efecto, pues lo hará. Pero también puede existir la figura legal que el acreedor pueda ir a mentir, ¿no? Y a decirle, por ejemplo, a ver, entrégale a tal persona, el deudor le entregue de buena fe y después el acreedor o la otra persona que se pueden poner de acuerdo, tal vez se puede negar, ¿no? Y pues, ¿y para qué le he entregado a él? ¿Acaso él te ha prestado? Él no sabía cómo, pero usted me ha dicho, no, me has entendido mal, te has confundido, te has equivocado, debe ser otra persona, yo nunca te he dicho. Entonces ya ahí ya están obrando de mala fe, porque lo están haciendo para que le vuelva a pagar y le vuelva a cancelar y le diga, no, ya a esa persona, yo nada tengo que ver con esa persona, a mí me tienes que pagar, entonces no sé de dónde sacarás o qué harás, pero tienes que conseguir el dinero y los recursos para pagarme lo que corresponde. Entonces, eso ya es obrar con mala fe, con una intencionalidad vedada, antelada, anticipada, como hemos visto en alguna oportunidad, con algún vicio del consentimiento que se llama, ¿no? Error, dolo, violencia. Ya estoy premeditadamente o está esa persona maquineando, viendo esa intencionalidad vedada para hacer eso incorrecto al margen de la ley y sacar por ahí doble pago y doble cancelación, ¿no? Le dice, vas a recibir su pago y del otro que ha hecho con la otra persona, por ahí se van a partir
o va a tener algún porcentaje más. Entonces, eso también se puede hacer las comprobaciones del caso a través de pruebas periciales, testificales o algún testigo o algún testimonio, qué sé yo, y se puede también anular este tipo de situaciones dolosas y sancionar al acreedor que pueda estar también actuando de manera intencionada o deliberadamente con esa mala fe o intencionalidad. Entonces es otra situación que también puede darse. También tenemos acá el pago al acreedor incapaz de recibirlo, no libera al deudor, salvo prueba de que se ha redundado en beneficio del incapaz. ¿Quién puede ser considerado entonces el incapaz? El que tiene algún tipo de incapacidad por razón de edad, de minoridad, salvo que la autoridad jurisdiccional, el juez le haya otorgado esa facultad, o también puede ser tenga algún problema de la mente, de interdicción. Entonces ahí, en esas circunstancias, puede darse también esta situación al efecto. Tiene algún problema de la mente, de locura, de demencia, de olvido, de esa enfermedad del Alzheimer u otro tipo de situaciones. Tal vez estaba bien la persona, como cualquiera, correctamente, pero con el paso, con el transcurrir del tiempo, podría ser también que esta persona haya sufrido alguna lesión, algún accidente, algún tipo de enfermedad que lo está invalidando justamente al efecto. Entonces, puede darse también ese tipo de situaciones de incapacidades y ese pago que pudiera darse y que va a tener, si se dé el caso, y las justificaciones debidas con las pruebas pertinentes, también al efecto, se va a dar entonces que esta no va a tener ningún valor, ese pago, esa cancelación que se haya ido a realizar distinguidos estudiantes. También nos habla sobre el pago después de notificado un embargo o una oposición. ¿Qué nos dice? El pago hecho por el deudor después de haber sido notificado con un mandamiento de embargo o con una oposición no libera al deudor, quien puede ser obligado a pagar de nuevo por el embargante o el opositor, salvo solamente en este caso su recurso contra el acreedor, ¿no? Entonces, se le ha notificado, es decir, como ustedes saben, se ha puesto en conocimiento del deudor de ese embargo que se ha podido, por ejemplo, o oposición realizar en un proceso que le haya podido seguir en un juicio. El acreedor al deudor le ha seguido un juicio en la justicia ordinaria, la vía civil, por la no cancelación de esos recursos, de esos dineros, de esos préstamos. Y producto de eso, el juez en los actuados procedimentales ha determinado que se le embargue, por ejemplo, sus casas, sus autos, sus bienes inmuebles, qué sé yo. Y a pesar de eso, entonces, a pesar de que se le ha notificado y es de conocimiento esta situación del deudor, a él no le ha interesado al deudor que se haga ese tipo de situaciones, ¿no? Igual nomás ha procedido a pagarle lo que correspondía de acuerdo al contrato de préstamo. Por ejemplo, si fuera eso. Para
liberarse de esa situación de embargo y oposición, ¿no? Pero eso nos dice, no va a tener ningún valor legal y va a tener no más que cancelar y procederse el embargo de acuerdo a lo que a la norma, a la ley, al ordenamiento jurídico corresponde. Luego tenemos otro aspecto que nos habla sobre la diligencia en el cumplimiento. La diligencia del deudor. En el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. Cuando la prestación consiste en el ejercicio de una actividad profesional, la diligencia en el cumplimiento debe valorarse con arreglo a la naturaleza de la actividad que, de acuerdo al caso concreto, correspondería ejecutarse. Es decir, que el deudor tiene que hacer el cumplimiento de la obligación de la mejor forma, de la mejor manera. Por eso ahí dice, como un padre de familia. ¿Por qué le pone de ejemplo la normativa al buen padre de familia? Porque se supone que un buen padre de familia actúa legal, correcta, adecuadamente, de buena fe con sus hijos, ¿no? No podemos pensar que haya padre, que haya madre, que vaya en contra de sus hijos a afectarle, a dañarle, a inferirle alguna cosa mala, negativa. Que a lo mejor hay, porque no podemos decir todos son así. Tal vez hay personas por algún tipo de problemas mentales u otro tipo de situaciones que puedan actuar de diferente forma. Pero por lo general, una persona común en su sano juicio, pues debería actuar correctamente, ayudando, cooperando, colaborando, preocupándose por sus hijos, ayudándolos, qué sé yo, ¿no? Por eso dice buen padre de familia. Siempre los padres son los que quieren lo mejor para sus hijos, dan la vida por sus hijos, se sacan el pan de la boca por sus hijos, pueden, aunque sea, hacer cualquier cosa por sus hijos. Hay padres que ya hasta exageran, ¿no? Porque hasta cometen una serie de contravenciones y hasta delitos por sus hijos y porque ya han llegado a una situación de inconsciencia con tal que ellos tengan bien o estén bien y tengan todo, no les interesa a ellos sufrir o no tener o hacer cualquier tipo de situaciones. Hay padres que llegan también a esos extremos, como han debido escuchar alguna vez el cuento del Sambo Salvito, ¿no? Donde era una señora que tenía a su hijo, para alguien que tal vez no lo ha escuchado o no lo conoce, y su hijo iba poco a poco trayendo diferentes cosas, no diremos trayendo, robando diferentes cosas o sustrayendo diferentes cosas, porque esa es la palabra exacta y correcta. Es el sentido que he empezado con una aguja, que he empezado con un pan, que he empezado con un papel, con cosas mínimas y sin ningún tipo de valor, hasta llegar ya pues a grandes robos. Empezó ya con televisores, con equipos electrodomésticos, robos a bancos, a todo. Como ha empezado con una cosa mínima y se ha vuelto un gran ladrón, ¿no? Y era que obviamente su madre todo le socapaba, todo le aceptaba, todo le hacía caso, nunca les reclamaba, nunca le decía, hijo, ve y devuelve esa aguja, ese televisor o lo que te has traído, porque eso no es tuyo, porque eso es un robo, porque eso es un delito, porque te pueden meter preso. Y eso está mal. Entonces, como su madre tanto lo quería a su hijo y todo lo que hacía para ella estaba bien, pero era un mal querer o un mal pensamiento de su madre. Ella pensaba que obrando así era una buena madre, pero no lo era, ¿no?
Lamentablemente era más bien una mala madre porque le estaba haciendo un daño a su hijo en lugar de hacerle un favor, porque si ella hubiera puesto un coto, hubiera puesto un alto en su momento, su hijo no se hubiera convertido en uno de los más grandes y connotados ladrones. Pero lógicamente su madre no lo ha hecho con esa intencionalidad, ¿no? Sino ella simplemente lo ha hecho con ese amor de madre, con esa buena fe de aceptarle todo lo que hacía. Pensaba que lo estaba haciendo bien porque ese era su cariño inmenso que le tenía a su hijo. Pero en el fondo le estaba haciendo y ella no se daba cuenta, no lo hacía obviamente, intencionalmente le estaba haciendo un daño mayúsculo, que cada vez ha ido creciendo y creciendo y creciendo como una bola de nieve, ¿no? Que ha llegado un momento que ya no se ha podido controlar, hasta que finalmente llegó la policía, lo pescó y lo metió preso y le dieron ahí 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena en nuestro ordenamiento jurídico boliviano. Y ahí en ese momento, Sambo Salvito, el hijo le dice a su madre, tú tienes la culpa de todo lo que me está ocurriendo, tú eres la culpable, por ti estoy yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque tú en su momento, en su oportunidad, cuando deberías hacerlo, no me has indicado, no me has dicho que yo no haga eso, yo no sabía, yo pensé que lo estaba haciendo bien y tú no me dijiste que eso era incorrecto, que era prohibido, que tenía cárcel y ahora por culpa de esto me has arruinado mi vida y voy a pasar el resto de mis días, como se dice vulgarmente, pudriéndome en una cárcel. Pero tampoco Sambo Salvito le podía echar toda la culpa a su madre, ¿no? Porque él tampoco era un loco, un inconsciente, un enajenado mental, una persona con una deficiencia de entendimiento, con Alzheimer o otra cosa, una persona normal y consciente como cualquiera de nosotros, y él sabía lo bueno y lo malo que se estaba haciendo. Entonces él, también como esa persona consciente que es, pues podía él pensar y analizar lógicamente. No vas a pensar que si te estás llevando un televisor a tu casa de otra casa va a ser algo bueno, ¿no? Eso es, no necesitas ser un genio, un Einstein, haber estudiado tu maestría, haber pasado clases en algún lado para saber eso. Eso es cosas de simple lógica que cualquier persona común de la calle sabe que llevárselo ajeno es un robo, es un hurto y que si me pescan pues me van a lo mejor hasta meter preso. Eso es de lógica consecuencia. Entonces el Sambo Salvito tampoco podía acusarle ni querer deslindar él su responsabilidad personal como persona, como sujeto, como ser pensante en su madre, acusándola de este tipo de situaciones al efecto. Él lo ha hecho legalmente, correctamente, conscientemente, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de situaciones pasan, ¿no? Y nos pasa con nuestros hijos, muchos de ustedes o la mayoría que deben ser casados, que deben tener hijos, que deben tener familia, muchos ya deben tener nietos inclusive, entonces sucede, ¿no? Que a veces un falso querer es quererles dar absolutamente todo, ¿no? Y hasta el menor capricho de nuestros hijos, y a veces mucho más los abuelos que dicen que son los que más malcrían a los hijos,
por la edad que tienen, qué sé yo, por muchos aspectos, pues no estamos obrando correctamente al darles todo, sus gustos, sus caprichos, sus cosas que quieren comprarse, absolutamente todo. Porque en lugar de hacerles un favor, les estamos haciendo un daño inmenso, irremediable, inconmensurable, total, absoluto e infinito, como esto que les he contado del Sambo Salvito. ¿Por qué? Porque lógicamente así con pequeñas cosas estamos empezando a darles y cada vez nos van a ir pidiendo cosas mayores o caprichos mayores que no los vamos a poder dar, o si los damos vamos a tener que ir hasta robar inclusive para poderles dar, o a prestarnos, o hipotecarnos, o a tener problemas, con tal de que el niño, que el joven, que el muchacho, que el adolescente esté feliz, esté contento, esté tranquilo, no nos haga problemas, esté con su capricho y yo me sienta feliz de haberle dado todo. Entonces, esa no es una forma correcta y no es una forma adecuada, distintos estudiantes, de querer a nuestros hijos, de querer a nuestros nietos, de querer a nuestros hermanos menores. Con eso no queremos decir que no se les vaya a dar nada y estemos como en la época de la Inquisición, ¿no? Ya no es así, ¿no? Ustedes saben que ya a muchos de nosotros nos han educado con palo, con látigo, con quinzacharani, con muchas cosas, ¿no? Y por eso tal vez muchas personas de nosotros somos personas de bien, porque esos elementos que nos han pegado en alguna oportunidad, pues nos han hecho ser en este momento gente, ¿no? Personas con derechos, con obligaciones, responsables, maduras, conscientes de nuestros actos. Pero ahora ya pues ustedes saben bien que los tiempos han cambiado totalmente. No hay caso ni de mirar lo feo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lógicamente se pueden ir a quejar, te pueden hacer meter preso, te pueden seguir una demanda. Hay este tipo de situaciones, ¿no? Ya no hay caso ni de tocarlos, ¿no? Y entonces eso que la norma o la ley o el ordenamiento jurídico y que los derechos humanos y que las convenciones internacionales y que los tratados y que esto y que el otro, pues los ha vuelto justamente intocables, que ya no se les puede hacer, ya no se les puede decir, ya no se les puede mirar ni hacer absolutamente nada. Y por eso son lo que son, en muchos casos son malcriados, son guasos, son majaderos, son mimados, quieren hacer lo que quieran, quieren exigir todo, no quieren hacer nada, quieren ser caprichosos. Hay ese tipo de situaciones. No todos, lógicamente. No podemos, como ya hemos dicho en muchas oportunidades, de muchas cosas, no podemos meter a todos al mismo saco, a la misma bolsa, porque hay de todos. No dirá alguien, no, pero mi hijo es muy bueno, es muy educado, es muy consciente, es muy responsable. Usted no puede decir que sea así, que sea así. Evidentemente, en esta vida, en esta viña del Señor hay de todo. Hay buenos, hay malos, hay regulares, hay de todo en todas las áreas, en todos los campos, en todas las profesiones, en todas las edades, en todos los hijos, en todas las personas, en todo, ¿no? Hay de todo. No podemos generalizar a todos absolutamente. Hay buenos, hay malos, hay regulares, hay conscientes, hay inconscientes, hay responsables, hay caprichosos, hay trabajadores, hay flojos, hay de todo. Evidentemente es así, no podemos decir todos son así. Pero en los casos que sí son así, entonces siempre tenemos que tener una razonabilidad y una proporcionalidad también al efecto y en la educación de los mismos.
no irnos a ningún extremo, ¿no? Porque ningún extremo es absolutamente bueno o beneficioso. Ser demasiado rígidos, ser demasiado estrictos, ser demasiado incólumes, implacables, inmodificables, o ser demasiado suaves, demasiado buenos, demasiado tolerantes, demasiado permisibles. Ninguna exageración es buena, ni al lado malo, ni al lado bueno. No hay que ser extremista en ningún tipo de situaciones de la vida, ¿no? Siempre hay que buscar una parte media, una parte racional, proporcional, adecuada, equilibrada, equitativa, justa, correcta, imparcial. Un justo medio, como se dice. Ni muy a un lado, ni muy al otro lado. Eso siempre es lo ideal que se puede dar al efecto. Y así vamos a tener que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros hermanos sean hombres de bien, sean hombres responsables, sean hombres conscientes, maduros, conscientes de sus actos y de todo lo que hace, tanto para su familia, tanto para sus padres, para sus hijos, para la sociedad, para su trabajo, para su estudio, para todo, porque eso redunda en todos los ámbitos y en todos los campos. A veces decimos árbol torcido, ya no podemos o ya no se puede enderezar, ya no se puede cambiar, ya no se puede modificar. Evidentemente, ya muchos de nosotros ya somos pues personas mayores, que ya hemos vivido, que ya hemos trabajado, que ya tenemos experiencias laborales, familiares, de hijos, de muchas situaciones, ¿no? En la vida. Y hemos caminado bastante en la vida, entonces sabemos, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de una serie de aspectos. Y entonces ya tenemos ideas, criterios preestablecidos, definidos sobre diferentes aspectos. Entonces eso ya es difícil de cambiar, de modificar. En cambio, a un niño, a un adolescente, a un joven que recién está moldeando su carácter, su personalidad, su forma de ser, desde la familia, desde la escuela, le podemos inculcar, ¿no? Valores, le podemos inculcar una serie de preceptos buenos, ¿no? No le vamos a inculcar lo malo, ¿no? Le podemos inculcar responsabilidad, honorabilidad, ética, moral, respeto, corrección, puntualidad, trabajo, dedicación, honradez, una serie de principios y valores que le van a servir para manejarse en su trabajo, en su estudio, en su vida, en su familia, en todos los aspectos al efecto. En el campo de nosotros, que vemos, por ejemplo, en el campo de la justicia. Ustedes saben cómo está tan venida a menos, tan devaluada nuestra justicia. En lugar de justicia, llamaríamos injusticia, ¿no? ¿Qué es justicia? Sabemos de memoria, dar a cada quien lo que le corresponda, dice, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, dar a cada quien lo que no le corresponda. Así estamos, ¿no? A esos términos hemos llegado. Todo está de cabeza, todo está al revés, todo está hecho a lo que no corresponde. Vemos una serie, ¿no? Y no lo digo yo no me estoy inventando, ¿no? Ahí pueden ver la radio, la prensa, la televisión, los periódicos o lo que están en todo momento junto a ustedes y no se los separa todo el tiempo sus celulares, sus redes sociales.
Aunque habíamos dicho alguna vez que creo que hay que creer a las redes sociales mínimamente de lo que se dice, porque muchas de esas sus informaciones son falsas y mentirosas, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay muchas cosas ciertas y evidentes que no se pueden cambiar o tapar el sol con un dedo. O a veces muchos hacen pensar a la gente que somos cortos de mente o de pensamiento y que nos pueden engañar o nos pueden tomar el pelo, como se dice vulgarmente, o nos pueden meter los dedos a la boca con situaciones que no son. Pero una persona con un criterio medianamente con lógica y con estudios es difícil, pues que les vaya a creer que el sol es cuadrado, ¿no? O que el sol va a salir a las 12 de la noche, por poner algunos ejemplos muy simples, ¿no? Hay cosas muy evidentes, reales y concretas que cualquier persona con mediano criterio se da cuenta que cosas son ciertas, evidentes, reales y que cosas son solamente una sarta de mentiras, falacias, engaños, inventos, tramas, cosas armadas para tener poder, para manejar cierto tipo de situaciones. Se maneja la justicia, se maneja abogados, se maneja jueces, se maneja fiscales, con plata, con cargos, con una serie de cosas, ¿no? De injusticias e incorrecciones, ¿no? Entonces, hay situaciones que se dan al F. No diremos todo, ¿no? Ya volvemos a reiterar, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí se manejan de esa manera, ¿no? Para el que tiene poder, para el que tiene dinero, el camino es ancho y grande, ¿no? Para el que no tiene, el camino es angosto, montañoso y dificultoso. Así nomás es, ¿no? Como dicen, cuánto tienes, cuánto vales, nada tienes, nada vales, ¿no? Es así, distinguidos estudiantes al efecto. Entonces, tantas veces se ha querido hacer que cumbres políticas, que cambios en la justicia, que aquí, que allá, y todo ha quedado en lo mismo. Todos son simples palabras, todos son simples discursos, todos son simples buenas intenciones, solo son simples querer salir del momento, del paso, del apuro, y al final no se hace nada, y si se hace algo, se llega a lo mismo. Entonces es una pérdida de tiempo nomás querer hacer reformas a la justicia, querer cambiar a jueces, hacer cosas más drásticas, porque finalmente nunca se efectiviza, nunca se lleva a cabo y no se hace absolutamente nada al F. Seguimos en lo mismo, sea el gobierno que sea del más, del menos, de derecha, de la oposición, neoliberal, comunista, derechista, socialista, sea X, Z, sea quien sea. Y hemos dicho, no estoy hablando a nivel de gobierno, ni a favor, ni en contra, ni de este, ni de ningún gobierno, porque yo no soy de ningún gobierno, ni del más, ni del menos, ni de la oposición, ni de nadie, ya les he dicho, por si acaso. Cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de comentario que hago, lo hago a nivel académico, a nivel de docente que soy. No lo hago a nivel de apoyar o perjudicar o dar palo a ningún partido político del gobierno, de la oposición, porque no me interesa. Yo no vivo del gobierno ni de la oposición. Ellos no me pagan y no me dan trabajo. Yo vivo de mi trabajo. Entonces no tengo necesidad de hablar a favor ni en contra de nadie, ni quererme congraciar con nadie al efecto. Y si a alguien le afecta o le choca o le cae, ya será problema muy personal o particular de cada uno, de acuerdo a su ideología política o al partido que pertenece.
como dicen, al que le caiga el guante, que se lo chante, dicen, ¿no? Pero yo no lo hago con intención de afectar o perjudicar a nadie. Si alguien se ve afectado o perjudicado o le llega o se siente mal o le gusta o no le gusta, ya es problema de cada uno, ¿no? Pero yo lo hago simplemente un comentario genérico porque no me interesa ningún partido político, Aleph. Nunca he sido, ni soy, ni voy a ser jamás de nadie, porque no me gusta la política de ningún tipo. La política es sucia, la política es denigrante y yo no ando en esas cosas en mi vida. Bueno, entonces esa es una situación que estábamos hablando también al efecto bastante interesante con el cumplimiento de estas obligaciones al efecto que estamos viendo en nuestra clase del día de hoy. ¿Qué más podríamos comentar? A ver, para algunos estudiantes o para algún estudiante, comentando lo de la anterior clase, que ya no pude comentar más porque ya estaba sobre la hora y tengo también otras clases, no es el único lugar que doy clases, yo doy clases todo el día, en pregrado, en posgrado, en diferentes universidades públicas, privadas, a estudiantes, a abogados, a todos, ¿no? Mi vida es matinal, matiné, tarde, noche, desayuno, almuerzo y cena, doy clases en diferentes lugares, ¿no? No ahora, hace 20 años, ¿no? Yo tengo mis maestrías, mis doctorados, prestigiados, reconocidos. No tengo ningún problema al efecto. Pareceré medio chango, pero ya no soy tan chango. Tal vez yo tengo 54 años y vasta experiencia en diferentes temas. Es en ese sentido que sí he venido a dar clases acá, a la Universidad Mayor de San Andrés, y el programa concretamente de las Naciones Originarias lo he hecho por invitación que me han hecho las autoridades. Yo no me he presentado a ninguna convocatoria, ni he venido a rogar, ni a pedir que se me dé clases. Se me ha invitado por mis méritos, por mi experiencia, por mi capacidad, por mis conocimientos. Desde el año pasado, que no se me ha pagado ni un solo centavo por las clases que da. Hay muchos docentes nuevos, sí. Nos hemos quedado 3 docentes del año pasado y uno de esos 3 docentes soy yo. ¿Por qué me he quedado? Por algo me debí quedar, no porque soy malo, ¿no? El año pasado no nos han pagado y todo el año pasado he trabajado gratis. Estamos en el mes de septiembre del año 2021 y ya van a ser 2 años que no se nos ha pagado. Por una serie de motivos, ¿no? Bueno. A ver, ustedes trabajen y no les paguen. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Todos vivimos al día, ¿no? Y todos necesitamos, ¿no? El que tiene, el que no tiene, el profesional, el abogado, el que vive en un palacio, el que vive debajo del puente, todos necesitamos, todos tenemos nuestras necesidades. Y yo vengo y doy clases a pesar de eso, por una situación de altruismo, ¿no? Porque me gusta dar clases, porque tengo una vocación de servicio. Y no es gran cosa la docencia que se paga. Entonces no estoy acá que algún estudiante me venga y me esté cuestionando todavía sobre el horario que yo entro y el horario que me voy a la clase, ¿no? Porque no sabes, estudiante, las cosas que uno tiene. Y les estoy contando algunas de ellas para que ustedes sepan. Y no nos podemos ir a ese distinguido estudiante, que sé quién es también,
no porque lo vaya a aplazar, ni vengarme, ni mucho menos, porque yo no obro así en mi vida, yo tengo paz y tengo a Dios en mi corazón. O a muchos estudiantes no nos podemos ir a la cantidad y al número, ¿no? En la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, el año pasado, la gestión 2020, han aprobado más de 100 leyes. ¿Por qué? Por justificar tal vez su trabajo, por decir estamos ganando un sueldo y aprobaremos leyes a como dé lugar, para que no digan que somos unos flojos y no hacemos nada y ganamos de no hacer nada y ganamos harto. No es irse, distinguidos estudiantes, a la cantidad, al volumen, al bulto, sino es irse a la calidad. ¿Y qué les quiero decir con eso para que me entiendan? Es preferible en la Asamblea Legislativa que aprueben 5, 10, 15, 20, 30, 50 leyes a más de 100 leyes, porque esas 100 leyes están mal hechas, mal elaboradas. No serán todas, pero varias de ellas. No han sido analizadas, no han sido revisadas, no han sido compulsadas al efecto. Es preferible que aprobemos menos cantidad de leyes, pero bien revisadas, bien analizadas, bien compulsadas, bien analizadas. Porque después cuando vamos a querer revisar, tenemos leyes, cantidad de leyes, en todo tipo de cosas tenemos leyes. Pero, a ver, vean cómo están hechas muchas de esas. Con vacíos, con lagunas legales, con contradicciones, con una serie de defectos que no nos permiten aplicarlas en situaciones determinativas. Entonces no nos podemos ir al bulto, a la cantidad, al volumen, a la gruesa. Y ese ejemplo les quiero dar en la clase. No piensen porque viene un docente y les va a hablar 2, 3 horas toda la mañana, todo el día o toda la noche, ustedes van a aprender más o van a saber más o van a salir genios de aquí. Absolutamente. Estamos totalmente errados y equivocados el estudiante o los estudiantes que piensan de esa manera. Las últimas técnicas de educación superior a nivel mundial, y pueden entrar al internet porque ahí está todo, no me estoy inventando, ahí está todo, ahí es el matabuzo más importante que tenemos en un clic. Pueden verificar a nivel mundial que el estudiante tiene que ser autodidacta, ¿no? Que el estudiante tiene que estudiar e investigar por sí mismo. El docente simplemente es un guía, es un facilitador que te va a dar los tics, que te va a dar las técnicas o te va a dar el camino para que tú hagas. Nada más. No es el docente que va a venir y va a hablar y va a rehablar y va a estar todo el día sentado contigo y por eso vos vas a ser un genio. Absolutamente. Tú tienes que hacerlo de tu propia y espontánea voluntad. Ahora, si tienes flojera de hacerlo, ya es otro tipo de situaciones. Pero tú tienes que hacerlo, distinguido estudiante. Los diferentes docentes solamente somos guías, somos facilitadores. Tú tienes que investigar, tienes que revisar, tienes que buscar bibliografía, tienes que buscar autores, tienes que buscar absolutamente todo. Acá es mínimo lo que te va a dar el docente en las diferentes áreas, porque no hay ni el tiempo, ni la infraestructura, ni los recursos adecuados para poderlo hacer. Entonces no pienses que tienes que irte al bulto o a la cantidad. Tú tienes que hacerlo. Y si por flojera, por comodidad no quieres hacerlo, solamente te quieres estar y oír y oír y oír y oír, no es así. Tú tienes que investigar. Esas son las técnicas actuales y modernas que se dan en la enseñanza, en la educación superior. A ver, ¿qué ha hablado el docente hoy día? Veré mis libros, mis documentos, entraré al internet, es revisado, es cierto, es evidente, o tal vez se está inventando, me está tomando el pelo, o está viniendo a hablar macanas, o sus experiencias personales, o me está viniendo a hablar de su vida social. A ver, investigaré. Ustedes tienen que hacer el trabajo. Ustedes tienen que ser los que tienen que crear la clase. Y pueden haber muchos de ustedes, inclusive, que sepan más que el docente, sí. ¿Por qué?
porque tienen experiencia, porque trabajan en algún lugar, porque trabajan mucho tiempo, porque han trabajado en muchas cosas, puede ser. No vayamos a pensar que el docente acá es el Einstein, el genio, o yo vengo del más allá, o tengo poderes astrales, o que me lo sé todo, o que soy una persona que vengo de alguna divinidad, ¿no? Soy un ser, soy una persona de carne y hueso, al igual que ustedes, que debo tener muchos defectos y muchas debilidades y no debo saber muchas cosas también. Y muchos de ustedes, por su experiencia y su conocimiento, porque hay muchas personas mayores que trabajan en muchos lugares, deben saber mucho más que yo y mucho más que muchos otros docentes. Claro que sí, es evidente. No podemos negarlo. Entonces, esa es la situación, distinguidos docentes que tienen, o distinguidos estudiantes que tienen que ver. No solamente irse al bulto, a la cantidad, al número de horas, al volumen, sino a la calidad. Puede ser que en lugar de que estés 1, 2 o 3 horas sentado escuchando la clase, en media hora, en 1 hora o en 45 minutos, ese docente te haya podido dar muchas cosas más enriquecedoras que toda esa cantidad de tiempo. Porque en todo ese tiempo que empezamos, lo que están haciendo ustedes ahorita, ¿no? A rayar la pantalla, a abrir el micrófono, a cansarme, a hablar, a pararme o a poner su foto o a poner su nombre, y ahí estamos dedicados a comer, a charlar, a escuchar mi música, a cocinar, a hacer otras cosas. Y simplemente estamos ahí poniendo nuestro nombre para justificar una asistencia de aprobación de la materia, supuestamente, cuando ni nos interesa la materia y estamos dedicados a otra cosa. No todos, evidentemente, volvemos a reiterar, no podemos generalizar y a poner a todos. Habrán también estudiantes que están conscientemente escuchando la clase, aprendiendo, analizando, sacando sus conclusiones, pero hay otros que no, ¿no? Y no me estoy inventando ni estoy diciendo otra cosa que ustedes no saben qué es. Yo doy docencia hace 20, 30 años y sé de memoria. No soy un docente nuevo ni un jovencito Nobel que me pueden venir a decir otro tipo de situaciones. Entonces, eso para los distinguidos estudiantes o ese estudiante que me cuestionaba la anterior clase por la cantidad del tiempo pasado que se da al efecto y que tenga también en consideración ese tipo de situación. Ha sido un placer, distinguidos estudiantes. He estado el día de hoy con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Allá yo, doctor. Ya se ha ido el doctor. Muy amable, gracias. Compañeros, ¿a qué hora es el examen? Penal, compañero, penal. ¿A qué hora es en la tarde, no? Sí, compañero, en la tarde es penúltimo clase. Ah, gracias por la información. Gracias. Ok. Muy buen docente, compañeros, muy buen docente.
manejaremos esto, trataremos de llevarlo por ese norte, un norte bien claro. Lo primero es nuestro estudio de lo académico. Brian Peñalosa, no, te cuento que yo le escribí de anoche y ayer en la mañana me contestó. Le dije yo mi pregunta así directa. Doctor Brian, si no está habilitada la plataforma, de igual manera, ¿va a haber examen? Sí, no, va a haber examen. Sería bueno pedirle que lo suspenda porque la mayoría hemos estado con este trabajo de penal más que está repasando para la universidad. Esto por primera vez en nuestro país. Sería bueno, porque no me va bien el tiempo de esto. Seguimos con este armado de trabajo. Seguimos con muchos compañeros que no cumplen los que nos hacemos del curso, tenemos que ordenar. ¿Por qué? Porque 40 hojas como mínimo, estamos en 35, estamos tratando de aumentar cosas, hacer el trabajo del resto. Es muy lamentable, pero estamos así. Entonces, cada vez vamos conociendo mejor a los compañeros. Así no me lean, a ver, trataremos en el inicio de la clase, trataremos de ver eso por otro lado, ¿no? Por otro punto del penal, trataremos de ver ese punto a conocer. ¿Y qué dice? La lista va a ser que se va a cerrar y está lista de lo que ojalá que no sea así. Sí. ¿Cómo? Sí, de las clases que tengo grabadas, sí, las compartí en grabaciones, pero si gustas te las paso a tu personal. Sí, las tengo, por eso las compartí en el grupo de grabaciones que digo, ahí les compartí las diapositivas de tal fecha, de tal clase, estas son las diapositivas, de tal fecha, estas son las diapositivas. Pero si gustas te lo paso a tu personal. Claro. Hola, compañeros. Ya. Arjun Pamay. Ya, mi amor, gracias.